En este versículo 14 que escribe Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? De este punto en adelante es que algunas personas dicen que Santiago contradice al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en muchas de sus cartas hizo énfasis y no se cansó de decir que la salvación es por fe. Usted puede leer Romanos y se dará cuenta que se habla de que la salvación es por fe. El apóstol Pablo también en sus cartas a los Efesios también hace hincapié de que la salvación es por fe y dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces viene hablando bastante eficaz diciendo que la salvación es por fe, pero ahora acá Santiago nos dice de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y hace una pregunta retórica, ¿podrá la fe salvarle? La pregunta retórica es obvia su respuesta, y aquí sería no, según la manera que está diciendo Santiago. Entonces aquí es donde algunas personas dicen hay contradicción entre el apóstol Pablo y Santiago, pero si ponemos atención a lo que dice acá, no hay ninguna contradicción en absoluto, sino que Santiago está dando una parte bien importante que no debemos de olvidar, que hay algunos cristianos que han olvidado, que dicen sí, yo creo, pero viven una vida como que si no creyeran en él. Y por eso es que Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? La clave aquí es en dice que tiene fe, porque muchas personas dicen yo creo en Dios, oh sí, y dicen, pero sus hechos son otras cosas. Aquí es donde lo que el Señor dijo en una ocasión en Isaías, dice, y Jesús lo citó, este pueblo de labios me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. De labios se honra a Dios, pero el corazón lejos de Dios. Entonces, y Santiago quiere tocar ese punto muy importante de que no solamente es de decir tengo fe, sino que es de vivir nuestra fe, es de tener obras. Jesús también habló muchas veces de que la salvación es por fe, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, esa es la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son palabras de Jesús. Jesús dijo una vez, cuando le preguntaron qué debemos de hacer, cuál es la obra que debemos de hacer, cuando él dijo yo soy el pan de vida, y él dijo la obra que ustedes tienen que hacer es creer en el Hijo de Dios, en el Cristo, en el Mesías. Esa es la obra que deben de hacer, es creer. Jesús habló bastante también de creer, de que la salvación es por creer, nada más por poner su fe en Dios, pero también Jesús nos dio el otro lado de la moneda, que es que cuando uno cree, uno actúa, uno obra. Entonces, por eso es la razón que Santiago nos va a decir claramente que la fe sin obra es muerta, no tiene vida. Entonces, si esa fe de la que está aquí mencionando Santiago en el capítulo 2, versículo 14, si esa fe no tiene obra, está muerta. Por lo tanto, esa fe que dice acá, ¿podrá la fe salvarle? La fe muerta, que no tiene obra, ¿podrá esa fe muerta salvarle? No, la respuesta es obvia, porque esta es una pregunta retórica. ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, si es muerta, no le podrá salvar, ¿verdad? Pero si hacemos esa pregunta así nomás, sin el contexto, ¿podrá la fe salvarle? Absolutamente que sí, porque por gracia sois salvos, por fe y no por obras, dice la Biblia. Entonces, la fe que habla el apóstol Pablo es una fe verdadera, es una fe viva, es una fe eficaz, y esa fe produce obras. Vamos a continuar para que vayamos entendiendo mejor este punto. Continúa diciendo el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si usted le dice a una persona que está desnuda, no tiene ropa y es tiempo de frío y no tiene comida, y usted lo ve y usted sabe la necesidad que tiene,
y usted puede ayudarle, pero le dice, bueno, ve en paz, caliéntate y sé saciado, que Dios te bendiga, en otras palabras. Y si usted no le da, ¿de qué le va a aprovechar esa bendición que usted le está dando si usted no le ayuda? Está como la persona que le dice al necesitado, Dios te bendiga, pero no le da, dijo una vez alguien, un peso para su barriga, ¿verdad? Dios te bendiga, pero no le da un peso para su barriga, lo deja ahí con hambre. Entonces, no funciona así. Si usted tiene dinero, usted tiene, aunque no tenga demasiado, pero si usted tiene, puede compartir con alguien que está en necesidad. Y de eso es lo que acababa de decir en el capítulo 1 al final de la verdadera religión. Y en el capítulo 2 también se nos vino hablando de ayudar al pobre, de no discriminar al pobre, y que la verdadera religión es tener esa compasión, esa misericordia. Esa es la verdadera fe, la verdadera religión. Entonces, otra vez hace el hincapié. No podemos nosotros decir que somos cristianos y miramos la gran necesidad de la gente alrededor nuestra y no le queremos ayudar. Y no estamos dispuestos a ayudar porque nosotros queremos el pan que tenemos para ahora, pero también queremos otros 2 o 3 panes extras, por si acaso no me lleno, meterle otro poquito, ¿verdad? Y pudiendo dar un pan al necesitado. Entonces así no podemos decir que somos hombres y mujeres piadosas si nosotros no somos contristados o no somos movidos a compasión por la necesidad del otro. La Biblia nos dice que el ayudar a los demás comienza con ayudando a la familia. A la familia, ahí comienza, porque no puede el hombre creer que es piadoso si no suple para su familia. Dice el apóstol Pablo que un hombre que actúa así, que no suple para su familia, entonces ese es peor que un incrédulo. Ese ha negado la fe, porque si es un hombre cristiano, debe ser un hombre responsable y suplir a su familia. Su familia es lo primero, ¿verdad? No va a dejar aguantar hambre a sus hijos, a su mujer, a sus familiares cercanos, no los va a dejar ahí. Tiene que ayudarle, allí comienza, en casa. Y también otra porción bíblica nos dice que mayormente a los hermanos ¿de qué? De la fe, mayormente a los hermanos de la iglesia. Primero la familia, y hay que ayudar, y después sigue la iglesia, ¿verdad? Si hay hermanos necesitados acá, y sabemos que hay un hermano necesitado acá, pero preferimos ir a ayudar a alguien a otro lado, entonces eso no está bien tampoco, porque hay hermanos de la fe que también tenemos que cuidar, la iglesia, los hermanos de nuestra comunidad. Pero también hay una necesidad allá afuera, en la comunidad, gente que quizás no conocemos, no nos relacionamos día con ellos, pero también hay que ayudarles. Pero hay un orden, primero en casa, los hermanos de la fe y allá afuera también, ¿verdad? Cada domingo aquí depositamos una ofrenda de amor, $1, una cora, algo así para ayudar a una familia necesitada. Eso lo comenzamos en el 2008, cuando la situación económica en el país se fue para abajo. Muchos perdieron casas, los trabajos de la construcción, yo trabajaba en la construcción unos 2 años antes de eso, estuvimos trabajando y miré cómo había tanta prosperidad y tanta bendición, tantas casas que se construían. La compañía a la que yo trabajaba construían 8 casas semanales y habían casas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste que a mí me tocaba ir a supervisar esas casas y wow, gente ganando 15, el que menos ganaba 15 a la hora, 20 a la hora, 25, 30 a la hora, y de repente me encontraba a esas mismas personas en el mercado, en la calle, y ¿cómo está? ¿Y qué está haciendo ahora? No, pues andamos en el field, en las uvas, ganando el mínimo. Y decía, pero si ganaba 25 la hora y ahora anda en las uvas. Y así muchos hermanos de nuestra iglesia se quedaron por meses sin trabajo. Y en esos días a mí me ofrecieron un trabajo. Y yo dije, wow, yo tengo la oportunidad de agarrar un trabajo aquí bueno. Yo ya estaba a tiempo completo en la iglesia. Ya antes del 2006 yo había entrado a tiempo completo porque era demasiado el trabajo que había en la iglesia y no podía trabajar secularmente y atender la iglesia al mismo tiempo porque era demasiado, me estaba ya demasiado trabajo. Hablé con la junta y me fui a tiempo completo. Pero del 2008 me dieron deseos de regresar otra vez y dejar de ser tiempo completo
y agarrar ese trabajo, pero yo decía para ayudarle a las familias que yo sabía que estaban mal. Ese dinero de la construcción, donde me querían llevar otra vez, yo lo iba a usar para darle a algunas familias que yo sabía que estaban mal. Pero un hermano me aconsejó, me dice, no hermano, me dice, no haga eso porque está retrocediendo, usted tiene que dedicarse a la iglesia, y por qué no mejor el domingo, que cada quien dé $1 o algo, y así podemos ayudar a algunas familias necesitadas. Y yo casi no me quería dejar convencer con eso, porque yo sabía que era una gran oportunidad que a mí se me está dando, y se la quise ofrecer a otro, y ¿por qué no se la da tal? No, es que lo queremos a usted, pero yo tengo un hermano en la iglesia que necesita, no, a usted se lo queremos dar. Entonces fue de que tomamos esa decisión de que cada domingo en la segunda ofrenda, esa ofrenda iba a ser para una familia necesitada, y cada semana se está ayudando a una familia. Hay veces que 2 o 3 necesidades en una semana se están cubriendo. Desde entonces empezamos así. ¿Por qué? Porque la ayuda debe de ser primero en casa, ahí es donde comienza. El primerito en su hogar. Al presidente Obama le criticaron tan fuerte porque tiene un hermano bien pobre me parece que es en Nigeria, en África, y es apellido Obama y todo, se parece un poco a él, pero ahí está necesitado. Otra gente le ha ayudado y el presidente no le ha podido ayudar porque no tiene contacto con él. ¿Y cómo lo criticaron por eso? Porque es su propio hermano y tenía que haberlo ayudado primeramente a él antes de ayudar a la demás gente, porque eso es lo que la Biblia dice. Entonces ahí comienza, pero también en los hermanos de la fe. Los hermanos de la fe. Ahora nos ha pasado que ha venido gente que no es de nuestra iglesia, no son cristianas, y vienen con la necesidad. Entonces, ¿sabe qué hemos hecho? También le hemos ayudado. Y tenemos gente que ha ido a la célula quizás una vez, o por ahí son amigos de alguien de una célula y tienen la gran necesidad y nos cuentan. ¿Y qué hacemos? Pues hay que ver cómo se le ayuda. Pero siempre, si hay una necesidad dentro de la iglesia mayor que la de esa persona, preferimos cubrir la de la iglesia, porque eso la Biblia dice, mayormente a los hermanos de la fe. Así debe de ser. Esa es la manera que el Señor nos enseña a que nosotros tengamos misericordia, que podamos ayudar, que sea una fe cristiana real, no nomás que Dios te bendiga y no ayudamos, ¿verdad? O que estés bien y no nos involucramos en las necesidades de los demás. Tenemos que actuar como verdaderos cristianos. Así también la fe, nos dice el versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Esa fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguno dice, yo tengo fe, pero eso es lo que dice, yo tengo fe. Pero no se trata de decir simplemente, sino que se trata de vivirlo. Y dice Santiago, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Esto fue lo que Jesús dijo también en Mateo 7:21. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que dice, Señor, Él es mi Señor, Él es Dios, Él es el Señor. No todo el que dice, yo creo en Dios. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad de Dios, el que camina como un verdadero cristiano. Porque muchos dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Algunos que creen que quizás con los milagros, bueno, sanidades, profetizar, y el Señor les va a decir no. Sí, quizás profetizaban, quizás hablaban en lenguas, quizás sanaban a los enfermos, eso no se los va a negar, pero el problema es que no vivían vida santa delante de Dios. El problema es que no obedecían a la palabra del Señor. Les gustaba el asunto
de las cosas milagrosas de Dios, pero no caminaban en santidad y en rectitud. Y por eso es que van a haber varios evangelistas y pastores y hombres que se llaman profetas que en aquel día no van a entrar al reino de los cielos. En aquel día el Señor les va a decir, no, sí, te parabas a predicar bien bonito y hablabas muy elegante y orabas por los enfermos y se sanaban, pero porque esa gente tenía fe en Dios que Dios le iba a sanar. Y le ponía la mano y se sanaba porque Dios es el que sana, no el hombre. Entonces el predicador más tranquilo, bueno, yo ando aquí haciendo cosas que no convienen, pero como se están sanando los enfermos, parece que todo está bien. Estoy predicando, las almas se están convirtiendo y en aquel día, Señor, Señor, yo predicaba, sanaba enfermos, se convertían las almas, profetizaba y el Señor le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí, nunca caminaste como debería de ser. Qué cosa más terrible, porque no es de decir, sino de vivirlo. Yo te voy a mostrar lo que yo creo por la manera que yo vivo, por la manera que yo me aparto del pecado, de la maldad, y entonces esa es la fe verdadera. Jesús aquí también hace hincapié en eso. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque mire lo que dice el siguiente versículo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es verdadero, que hay un solo y verdadero Dios? Porque hay un solo y verdadero Dios. Haces bien, pero eso no te va a salvar, porque también los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Pero ¿qué pasa? Siguen siendo demonios, no se convierten. ¿Qué sucede? En aquel entonces, cuando Jesús entraba a una sinagoga, a un lugar, dice la Biblia que los demonios lo reconocían y decían, nosotros sabemos quién tú eres el santo de Dios, tú eres el santo de Dios. Y entonces Jesús los reprendía, les decía que se callaran y que salieran fuera, pero esos demonios lo reconocían y creían que él era el santo de Dios. Y usted puede decir, sí, Jesús es el santo de Dios, Jesús es el Cristo. Pero eso le va a salvar con decirlo simplemente. Los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Entonces no se trata simplemente de creer, en decir que creo, sino se trata en hacerlo, en llevarlo a cabo. Me gustó a mí la ilustración que dio un pastor hace mucho y se me quedó muy, muy conmigo esa explicación. Y se lo voy a decir ahora. Fíjese que me acaban de decir ahorita los diáconos de que alguien dejó una bolsa que está ahí, y esa bolsa que tenemos aquí en la segunda banca es una bomba que va a estallar en 2 minutos. Esa bolsa que está ahí, alguien entró, la dejó, y me acaban de comunicar que en 2 minutos esa bomba va a estallar. Y yo me pongo a decirle, yo no puedo creer cómo es que la gente puede hacer eso, traer bombas para matar a gente. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó en Boston? De que 2 ahí jóvenes, según ya los agarraron, pusieron esas bombas y gente fue herida, gente, me parece que hubieron 3 muertos, muchos perdieron sus manos, sus piernas. ¿Cómo es posible que la gente sea capaz de hacer algo así? Y yo me pongo a hablarles de eso, me pongo a contarles de Boston, me pongo a contarles de cómo agarraron a los 2 muchachos. ¿Cómo es posible que la gente ponga bombas? ¿Y cuántos minutos llevo ya? Dije que en 2 minutos explotaba. Y aquí me tomo como 1 minuto y medio para explicarles de que cómo es posible que la gente haga eso. Entonces usted me miraría y dijera, eso no es bomba, ¿verdad? Porque lo digo, ahí hay una bomba, yo creo que esa es una bomba, pero ¿cómo estoy actuando? Como que si no es bomba. Me pongo a contarles historietas y a contarles cómo es posible que la gente ponga bombas en lugares públicos como este. Pero si fuera una bomba de verdad, ¿cómo estaría actuando yo? Al nomás que los diáconos me dijeran, ahí hay una bomba, inmediatamente, hermanos, por favor, todos me salen por las 2 puertas de ahí, rápido, agarren sus niños y rápido, vamos, caminando, ¿verdad? Y corriendo, sacando a la gente para salir, inmediatamente desalojábamos esto. Si yo empiezo a actuar así, usted creía que sí, esa es una bomba, que por lo menos yo creo que esa es una bomba.
¿verdad? Si yo empiezo, vamos para afuera todos ahorita, entonces sí, me creerían que yo creo que esa es una bomba. Pero mucha gente hace así: yo creo en Dios, yo creo en Cristo el Santo, pero viven sus vidas desordenadas, como que si no creyeran en Cristo, como que si no creyeran en Dios, que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que Jesús viene pronto, sí, yo creo que Él viene pronto, sí, Señor, ven, pero viviendo vidas desordenadas, vidas en pecado y en vidas en malos caminos, y diciendo, yo creo que Jesús viene pronto. Entonces esa fe, ¿qué dice la Biblia? Esa fe es muerta. Eso no es creer, porque cuando uno cree de verdad, cuando uno tiene una fe verdadera, entonces uno se mueve, uno hace cambio. Y la mayoría de las personas que han entregado su vida a Cristo Jesús en la iglesia, yo he notado que han habido grandes cambios en ellos. Y hay algunos que no ha habido cambio. Hay algunos que simplemente pasaron también al altar, hicieron una confesión: yo creo en Jesús, yo lo recibo, hablo en mi corazón y le pido al Señor que entre a mi corazón y que perdone todos mis pecados. Y lo confesaron. Dicen que lo creyeron y lo confesaron, pero fue una confesión vana, porque a la verdad no hubo cambio en ellos. Siguieron igualito, no hubo cambio. Y en algunos casos hasta peor se puso la situación, empeoraron todavía. ¿Por qué? Porque no era una fe real y genuina. Cuando es una fe real y genuina, hay cambio en el ser humano. Hay una transformación en el hombre y la mujer. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo acá. Debe de haber un cambio genuino y verdadero en el hombre y la mujer que tiene fe en Dios, en el hombre y la mujer que ha creído a Dios. Y nos continúa diciendo acá: mas quieres saber, versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿Quieres saber esto? ¿Quieres más evidencia? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue, dice aquí, justificado por la obra, pero más adelante nos va a decir lo que verdaderamente dice ahí en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló de esa fe. Porque mire lo que dice el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Originalmente la escritura dice: y creyó Abraham a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado, le fue acreditado por justicia. Eso es lo que dice. Y Pablo lo hace mención claramente. Así lo dice Santiago, tuvo que decirlo también. Abraham le creyó a Dios y esa fe, eso que creyó, le contó por justicia. Pero Santiago está yendo más allá. Sí, Abraham creyó, pero era una fe verdadera, porque Abraham, ¿qué hizo? Actuó. Miramos en la primera vez que Dios le habla, que le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de todos tus familiares y sal de todo tu país. Era un país de mucha idolatría, su familia era una familia de idolatría, pero él había escuchado la voz del único y verdadero Dios, y empezó a escuchar la voz de Dios y le creyó a Dios, que había un solo y verdadero Dios, y que todos esos ídolos que adoraba su gente no eran dioses, es su idolatría. Y Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela. Y no le dice a dónde lo va a llevar, nomás le dice: sal. Y Abraham fue muy obediente, recogió sus cosas, a su mujer, sus criados, sus cosas, y salió de Ur de los Caldeos y fue para el lugar que Dios le iba a mostrar. Qué hombre más de fe. Y ahí dice la Biblia que Dios le creyó a Abraham y le fue contado por justicia, porque le creyó. Pero creer lleva, ¿qué más? Obedecer. Abraham le creyó, por lo tanto obedeció a Dios, y eso Dios entonces le acredita justicia. Entonces miramos que él se salva por la fe en él, en Dios, no por las obras que había hecho, no, porque tuvo fe, y cuando tiene la fe ahora vienen las obras. El problema con muchos
es que enseñan que primero hay que tener obras para poder ser salvo. Las obras igual a fe y salvación. Y eso creen. Obras igual a la fe y salvación. Pero no es eso lo que se enseña la Biblia. La Biblia claramente enseña que es fe, creer, igual a salvación y obras. Porque cuando uno tiene fe es salvo y ahora hace caso, obedece a la palabra del Señor. La fe genuina nos trae el obedecer a la palabra del Señor. Hay que creerle, porque para poder salir de la tierra, de su tierra y de su parentela, tuvo que haberle creído, porque si no, no hubiese hecho caso, porque si no creía, no, ¿y para dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? No, no, ¿verdad? Pero para poder obrar tenía que haber primero tenido fe de que eso era así como Dios le decía. Entonces salió y le fue contado por justicia. Además de eso, nos dice aquí Santiago, usa el ejemplo específico de que Abraham, el padre de la fe, dice que ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, y eso le fue contado por justicia. El apóstol Pablo también menciona este acto muy importante, cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu único hijo, a tu hijo a quien tú tanto amas, y sacrifícamelo. Y yo te voy a enseñar dónde lo vas a sacrificar, y ve al monte Moria, camina hasta el monte Moria, y yo te voy a enseñar dónde lo vas a sacrificar. Dice que tomó a su hijo muy temprano por la mañana, inmediatamente que el Señor le habla, inmediatamente en la madrugada se levanta, le dice a su hijo que se prepare, le dice a unos criados que también se preparen, toman leña, toman el cuchillo, toman el fuego y caminan por 3 días. Y llegando al monte Moria, el Señor le dice, allí es. Entonces les dice Abraham a sus criados, ustedes se quedan acá, aquí, al pie de la montaña. Mi hijo y yo vamos a ir y vamos a regresar a ustedes. Desde ahí él ya tiene fe. Vamos a ir y vamos a regresar. Palabras de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.